Hola, nosotras somos Ana Zaidet Vázquez, María Magdalena Baeza, María Angélica Baeza, Juana Suárez y Juana Erika Ramírez. Somos del Bachillerato SABE San José Iturbide, Guanajuato, de primer semestre. Este proyecto es para la materia de Pensamiento y Lenguaje de la maestra Lilia Martínez. El propósito de esta actividad es el mejorar la entonación lectora. A nosotras nos tocó el cuento titulado El escarabajo de oro, escrito por Edgar Allan Poe. La clasificación del cuento es misterio y terror. Edgar Allan Poe, 1809-1849, falleciendo a la edad de 40 años. Nació en Boston, Estados Unidos de América, huérfano desde los 2 años, vivió con un tío en Virginia y fue educado en Norteamérica y en Inglaterra. No llevó a cabo estudios superiores y muy joven se fue a vivir solo a Boston, en donde publicó un tomo de versos, Tamerlán, en el que sigue de cerca la huella de Byron. En 1831 da a conocer un volumen titulado Poesías. A partir de ahí se empezó a cimentar su fama de escritor en 1845 con un poema titulado El Cuervo. Su reputación poética llegó a la cumbre. Tan valiosas como sus poesías son sus cuentos. Poseyó dotes extraordinarias para la narrativa. Cada historia es toda una unidad en la que los detalles contribuyen al efecto final, siempre sorpresivo. Sus relatos, a los que tituló Historias extraordinarias, se dividen en terror, narraciones en las que predomina la belleza, el ritmo y el color. Además de sus cuentos de raciocinio, lo que da valor a sus relatos en su concisión, la unidad de efecto y la tensión en la que mantiene el lector. Con él aparece la novela de horror y relato detectivesco. En sus relatos de raciocinio, Poe muestra una mente aguda y lógica a pesar de que no dominaba la criptografía. Nos dejó el cuento al menos aterrador de todos y uno de los más populares, El escarabajo de oro, en el que relata la historia de un tesoro enterrado. Hace muchos años trabé amistad con el señor Guillermo Legrand, quien por cuestiones familiares abandonó Nueva Orleans, la tierra de sus mayores, y se estableció en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en California del Sur. Era esta una pequeña isla, no mayor de 3 millas de largo y 4 de ancho. No tenía más que arena y mar, y estaba separada de la parte continental por un canalillo, apenas visible, que corría a través de una masa de caña y fango. Ahí, en la parte más profunda, Legrand se construyó una cabaña que era la que habitaba cuando lo conocí. Legrand era un hombre pacífico e instruido, cuyas únicas aficiones eran la caza, la pesca y coleccionar insectos y conchas. Vivía con él y lo acompañaba a todas partes un anciano negro llamado Júpiter y un perro. A pesar de que la isla no presentaba cambios bruscos de temperatura, una noche de octubre de 18 hizo un frío muy intenso y yo decidí refugiarme en la cabaña de mi amigo. Él no estaba cuando llegué a su casa, pero abrí la puerta, entré y me encontré con la agradable sorpresa de una alegre hoguera. No tardó en llegar mi amigo entusiasmado con 2 descubrimientos, una concha desconocida y un escarabajo que no parecía en ninguno de los catálogos científicos y acerca del cual deseaba mi opinión a la mañana siguiente. Como el escarabajo se lo había dejado al teniente fue del fuerte para que lo examinara. Buscó papel y pluma para hacerme un dibujo. Sobre el escritorio había pluma y tinta, pero no encontrando en qué dibujarlo, sacó el bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de vitela vieja, muy sucia, y en el cual hizo un croquis con su pluma. Cuando me lo alargó para que lo viera, lo examiné y no vi claramente lo que había querido dibujar mi amigo. Sí, dije después de contemplarlo, es un escarabajo muy extraño. Nunca vi nada parecido y se asemeja mucho a un cráneo. ¿Un cráneo?, repitió Legrand.
¿Lo dice usted en serio? No quise representar más que un escarabajo, pues le aseguro que parece enteramente un cráneo. Además, fíjese que ha olvidado dibujar las antenas. ¿Cómo?, exclamó Legrand. Pero si las he dibujado muy claras. Yo tendí el papel sin añadir nada más para no irritarle. Malhumorado, tomó el papel y se disponía a arrugarlo, cuando, repentinamente, pareció verlo con mayor detenimiento. Durante algunos minutos continuó examinando el dibujo. Después se levantó, tomó una bujía y fue a sentarse a otro extremo de la habitación, en donde siguió su inspección. Después de esto se mantuvo tranquilo, pero silencioso, y yo decidí mejor retirarme y no pasar allí la noche como estaba acordado. Un mes después de esta aventura, y cuando yo ya había olvidado el incidente, se presentó Júpiter, preocupado y triste por su amo, al que veía enfermo, y me entregó una carta que decía así: «Querido amigo, ¿por qué no ha venido a verme? Espero que no se haya ofendido por mi actitud del otro día. Después de su visita, tuve motivos para sentirme inquieto. He de decirle algo, no sé ni cómo hacerlo, y ni siquiera sé si se lo diré. Hace algunos días estoy indispuesto, y el pobre Júpiter me fastidia de un modo insoportable con sus cuidados y atenciones. Vuelva con él. Deseo verle esta misma tarde para un asunto de la mayor importancia. Su afectísimo Guillermo Legrand». El tono de la carta me inquietó. Acompañé a Júpiter y juntos abandonamos el barco que nos llevaría a la isla. Allí vi una hoz y unos picos que el negro había comprado por encargo de su amo. Después de corta navegación, llegamos a la isla en la que nos esperaba Legrand con mi impaciencia. Me informé sobre su salud y le pregunté por el escarabajo. «Conviene que sepa usted que es un escarabajo de oro verdadero y está destinado a rehacer mi fortuna. Júpiter, tráemelo». Pero el negro se negó y mi amigo fue por él. El animal era, en efecto, extraordinario. En una de las extremidades de su dorso tenía 2 manchas negras y redondas, y en la otra una mancha de forma alargada. Su cuerpo parecía de oro bruñido, y como su peso era muy grande, se explicaba la creencia de Legrand de que fuese de oro macizo. «Le he rogado que viniera», dijo Legrand, «para pedirle ayuda en el cumplimiento de las miras del destino y del escarabajo. Júpiter y yo vamos a emprender una expedición, y como necesitamos otra persona de la que podamos fiarnos, lo he llamado a usted». Yo desconfiaba de que mi amigo estuviera en su sano juicio e intenté negarme, pero cuando él me dijo que era cosa de una noche y al día siguiente estaríamos de regreso, decidí acompañarlo.